Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros internistas de otras especialidades, médicos familiares, médicos generales, médicos de primer contacto. Uno de los grandes problemas que se nos presentan en el día a día de la consulta eterna hospitalaria o de la consulta en los consultorios es el paciente adulto mayor deprimido. Un paciente que tiene infinidad de situaciones, a lo mejor inducidas por el deterioro físico, a lo mejor por situaciones de luto, a lo mejor porque la pandemia, a lo mejor por la política, a lo mejor por lo que sea. Hoy tenemos el honor de recibir aquí, en este colegio, para ustedes al señor doctor Carlos Chávez Doniz, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y de la UNAM. El doctor platicará sobre depresión en el adulto mayor. Sea usted bienvenido, señor doctor. Muchas El gracias. micrófono y la cámara están con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Correcto. Muy bien, sí estamos viendo ya mi presentación, ¿verdad? Todo bien, doctor. Bien, perfecto. Pues me siento primeramente muy honrado al haber sido tomado en cuenta para participar en este 7º curso regional de medicina interna y 3er curso virtual de medicina interna, convocado por el estado de Veracruz, llevado a cabo en Boca del Río. Daré una plática que voy a tratar de que sea lo más sencilla posible de un padecimiento que infortunadamente es muy frecuente en la actualidad, no nada más en el adulto mayor, sino en toda la población, pero voy a hacer un especial énfasis en las situaciones que nos enfrentamos al atender un adulto mayor con depresión. Bueno, es brevemente, soy médico, estudié la licenciatura de medicina en la UAP. Posteriormente hice la especialidad de psiquiatría en la UNAM, teniendo como sede el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Después hice una alta especialidad en manejo de adicciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría, también avalado por la UNAM. Fui director del Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe, acá en la ciudad de Puebla. También fui director del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano. Fui presidente del Colegio de Psiquiatras de Puebla y actualmente soy socio activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y me dedico a la práctica médica privada en el Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles, Puebla. No tengo conflicto de intereses, entonces esta plática va a ser completamente neutral, aun cuando la invitación me la hizo Sun Pharma, pero en realidad es una plática que accedí a darla sin retribución alguna, más que por el mero gusto académico y de poder compartir con ustedes, entonces no va a tener carga hacia ningún producto. Vamos a tratar de que sea lo más enriquecedora para todos. Bien. Hablando de la depresión, sabemos que es un trastorno afectivo que se caracteriza por la presencia de abatimiento del estado del ánimo, lentitud psicomotriz y manifestaciones somáticas variadas. Y esto provoca un funcionamiento global bajo en el individuo en prácticamente todas las esferas. Se puede definir como un sentimiento de tristeza persistente, de inutilidad, con pérdida de interés por las actividades cotidianas y de la capacidad para disfrutar las mismas, con falta de esperanza en el futuro, que se mantiene por un periodo de por lo menos 2 semanas. Vamos a ir viendo
más adelante los criterios diagnósticos. Es considerada por parte de la OMS que a partir de 2020 es la depresión la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Entonces estamos ante un padecimiento muy vigente en el que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder dar a nuestros pacientes la mejor atención posible. Tiene una prevalencia en México del 3.3%, pero infortunadamente es subdiagnosticada. Les puedo decir que los médicos de primer nivel son los que tienen el contacto con la mayoría de los pacientes que se encuentran deprimidos. Sin embargo, vamos a ver que de los que tienen depresión, imagínense, de todo el universo de deprimidos acá en México, solo 1/3 busca algún tipo de ayuda. De esos que buscan ayuda, solo la mitad de ellos recibe algún tipo de tratamiento. Y de esos que reciben tratamiento, solo 1/4 parte recibe el tratamiento en dosis y duración correctas. La depresión suele tener una recurrencia de 50% de posibilidades de que le vuelva a dar depresión a alguien que ya le dio una vez, pero si ya le dio 2 veces, el riesgo de que le vuelva a pasar es de un 70%, y si ya le dio si ya le dio 3 veces, el riesgo de que tenga, de tener un tercer episodio depresivo es mayor al 90%. Entonces, entre más episodios depresivos, más probabilidad hay de que se sigan presentando nuevos episodios. Infortunadamente también se llegan a suicidar entre el 10 y el 15% de los pacientes. Hay muchas enfermedades que tienen concomitantemente depresión, entre ellos destaca el cáncer, que puede ir desde un 18 hasta un 24% la comorbilidad de cáncer con depresión. En la diabetes hasta un 26%, en la diabetes tipo 2 entre un 6 y un 33%, siendo todavía mayor la presencia de síntomas de depresión en pacientes con diabetes tipo 1. En pacientes con enfermedades cardíacas puede estar entre el 17 y 28%, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, asma, del 20 al 50%, en el SIDA también a niveles tan altos como hasta el 50%, personas que tuvieron accidente vascular cerebral, también hasta un 30%, en epilepsia también cercano al 30%, esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, en todas ellas es muy frecuente que también tengamos concomitantemente un trastorno depresivo. Bien, hablando de los criterios diagnósticos, de acuerdo a el DSM-5, que es el que nos rige, de criterios diagnósticos, necesitamos que se junten por lo menos 5 síntomas o más de los que voy a enumerar a continuación, pero son los 2 primeros, el que dice estado de ánimo deprimido mayor, la mayor parte del día, y la disminución importante del placer por cosas o actividades que anteriormente lo era. Esos suelen ser síntomas pivotes, ya sea que se encuentren los 2 o uno de 2, pero siempre uno de los 2 o ambos están presentes en la depresión. Estos síntomas tienen que durar por lo menos 2 semanas, casi siempre duran meses. Una depresión sin tratamiento puede durar por lo menos 10, 11 meses o ser tan larga como de varios años. Aparte del ánimo deprimido y el segundo punto que conoceremos como anedonia, también pueden presentar modificación del más del 5% del peso corporal en un mes. Lo más habitual es que disminuyan de peso, aunque también pueden subirlo. Pueden presentar insomnio o hipersomnia. Lo más común es insomnio y principalmente el insomnio terminal. Estos que despiertan 3, 4 de la mañana y ya no pueden volver a dormir. Pueden presentar agitación o retraso psicomotor. Lo más común es el retraso psicomotor.
fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución en la capacidad de pensar o concentrarse o tomar decisiones, y también con frecuencia presentan ideas suicidas o pensamientos de muerte. Este es otro punto. Los síntomas tienen que causar un malestar clínicamente significativo y afectar varias áreas, trabajo, familia, a nivel social, y no lo podemos atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Bueno, ya tenemos un paciente que cumple con esos criterios, y también debemos ver qué tan grave es la depresión que tiene. Se puede clasificar en leve, moderada o grave. Leve son personas con síntomas depresivos que sí pueden tener su vida normal, pero que ellos saben que están haciendo un esfuerzo para llevarlas a cabo. O sea, es como una piedrita en el zapato que sí los deja caminar, pero que saben que se están esforzando más para levantarse, para bañarse, para arreglarse, para asistir al trabajo, para cumplir con todas sus obligaciones, tareas. Moderado, el nivel moderado, tienen más síntomas que estos ya le impiden llevar a cabo la mayoría de sus actividades habituales. Y el grave tiene prácticamente todos los síntomas de la depresión en una intensidad muy alta que le impiden por completo o casi por completo llevar sus actividades, y muchas veces también la podemos clasificar tan solo una persona, aunque no cumpla con todos los criterios anteriormente descritos, pero si tiene ideas suicidas o ha tenido intentos suicidas, de inmediato ya lo consideramos como una depresión grave. O también si presenta síntomas psicóticos, como puede ser la presencia de alucinaciones auditivas o ideas delirantes, que son las ideas delirantes, son evidentemente ideas que están fuera de la realidad, en automático pasa a ser una depresión grave. En el adulto mayor hay algunas características que la hacen un poquito diferente a las depresiones habituales que vemos en los adultos jóvenes. Estos son que muchas veces ellos niegan de manera directa sentir tristeza o que hayan perdido interés por las cosas, o sea, niegan la anedonia. Pero muchas veces esto ocurre cuando están en presencia de sus familiares. Como un tip clínico, yo les sugiero que cuando comiencen a sospechar que algún paciente suyo tiene depresión, pero está con sus hijos, saquen a los hijos, porque habitualmente tratan de disimular la mayor cantidad de sintomatología cuando están ellos presentes. Y cuando nos quedamos ya en privado, tratando de hacer un ambiente amigable para el paciente, se abren un poco más y es más probable que ya nos comuniquen todos estos síntomas de depresión. Pueden estar los adultos mayores, más que mostrar tristeza o llanto, pueden estar irritables, hostiles, presentan enlentecimientos psicomotor frecuentes, ansiedad, a veces tienen ideas delirantes o casi delirantes de que están como en la ruina o de que están padeciendo algo que es incurable. A veces tienen pensamientos hipocondríacos, que sienten que tienen una gran cantidad de enfermedades que ya les descartaron los médicos de distintas especialidades, pero ellos siguen pensando que pueden tener algo y siempre se van a lo grande. Es que quizás no le atinan, quizás tengo cáncer, quizás tengo algo muy grave que no han encontrado. Disminuye notablemente su capacidad de atención y concentración, y también tienen riesgo suicida. Hagan mucho caso a un anciano que dice que no tiene motivos para vivir y que ha pensado en el suicidio. Tómenlo en serio. Como dice el dicho, los viejos no tienen nada que perder, sienten que ya vivieron lo que tenían que vivir, y cuando ellos hablan de suicidio es altamente probable que lo van a intentar. Entonces, siempre tomar en serio cuando un adulto mayor nos hable de eso. Bien, aquí les voy a dar una serie de posibles preguntas. En psiquiatría no contamos con estudios precisos para hacer un diagnóstico como tomar la presión y decir, pues arriba de 140 ya es hipertenso, o la glucosa arriba de 105, 110 ya es diabético. No hay un estudio.
Lo que conocemos de las alteraciones a nivel de neurotransmisores son estudios de experimentación donde la gran mayoría no son replicables a un nivel clínico o institucional, ni siquiera a nivel de institutos nacionales, por lo que el diagnóstico es clínico. Hay que estar bien entrenados para ello y tener como mucha habilidad para preguntar a los pacientes. Y acá les describo algunas preguntas. Aquí todas las que están en esta diapositiva están escritas, están enunciadas, hablándole de usted al paciente. Algo que yo aprendí y se lo agradezco mucho al que fue mi primer maestro en la especialidad de psiquiatría es que él me insistió mucho en háblale de tú al paciente. Quizás al principio me sentía raro porque decía, ay, ¿cómo le voy a hablar de tú al señor que me lleva 30 años o 40 años o a una persona adulta mayor? Pero con el paso del tiempo se va uno acostumbrando y lo hace uno con mayor naturalidad. Uno tiene que sentirse cómodo. Entonces, si uno quiere preguntar acerca de su estado afectivo, estrictamente sobre su estado de ánimo o anedonia, pueden preguntar, por ejemplo, ¿cómo describirías tu estado de ánimo en las últimas 2 semanas? Ahí está escrito así muy de una manera a distancia, pero haciéndolo más íntimo es hablando de tú con el paciente, siempre tratando de tener la intimidad suficiente para que se puedan abrir. Entonces, esa es una pregunta. ¿Cómo has sentido tu estado de ánimo en las últimas 2 semanas? Sobre anedonia, ¿qué actividades te gusta realizar? ¿Has perdido interés en esas actividades últimamente? Hablando a nivel cognitivo, si queremos indagar sobre ideas de culpa, ¿sientes que tu vida o tu persona han perdido valor? ¿Te sientes culpable por alguna situación o evento? Sobre ideas de muerte o suicidas podemos preguntar, ¿en algún momento has pensado en tu muerte o en la muerte en general? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado alguna manera de cómo hacerlo? Si queremos indagar de síntomas de psicosis, podemos preguntar, ¿has escuchado o visto cosas, voces, sombras o personas que te resulten extrañas y que otros no puedan percibir? Y cuando estamos entrevistando al paciente con un acompañante, podemos ahora sí al acompañante, si es que es prudente, que esté de preguntarle, oiga, ¿y su familiar ha expresado alguna idea extraña fuera de la realidad? ¿Ha actuado de manera fuera de lo normal? Para evaluar función cognitiva, ¿has tenido problemas de concentración? ¿Tardas más en realizar actividades laborales o recreativas por distraerte fácilmente? Sobre la apatía o abulia, podemos preguntar que si te has sentido menos motivado para realizar actividades. Sobre aislamiento social, ¿dejas de frecuentar a tus familiares o amigos? ¿Lo has dejado de hacer? ¿Prefieres estar solo o que en situaciones donde tengas que interactuar o platicar con otras personas? Sobre su energía, ¿cómo sientes tu energía? ¿Te fatigas fácil últimamente a pesar de hacerlo de siempre? Sobre el sueño, ¿cómo estás durmiendo? Una vez que te acuestas, ¿tardas en quedar dormido? ¿Se te va el sueño a medianoche? ¿Duermes durante el día? Sobre el apetito, ¿cómo se encuentra tu apetito? ¿Has notado algún cambio en tu peso? ¿Cómo te queda la ropa? ¿Te queda igual que antes? Sobre dolor y otros síntomas somáticos, ¿presentas alguna molestia física últimamente? ¿Tienes dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular, malestares? Bueno, es una manera de abordar. Cada quien puede hacerlo a su manera, pero lo importante es tratar de hacerlo de una manera íntima, que el paciente se sienta en confianza para hablar sobre estas cosas. Y muchas veces el hablar de tú, bueno, siempre y cuando el médico se sienta cómodo, porque si se siente incómodo, hasta el paciente dice, ay, se nota que se está esforzando, como que esto está muy fingido. Se pueden utilizar escalas. Una escala que les recomiendo para poder evaluar una posible depresión en un adulto mayor es la siguiente, la de depresión geriátrica. Se comenzó a hacer a mediados de los 80, pero en la actualidad ya está validada en español.
está muy sencilla. Les voy a dejar la plática y acá pueden, ¿cómo se llama? O pueden bajarla de internet, la escala, o si no, de acá mismo de la plática, no tengo ningún problema. Y es esta escala, es una escala que tiene que aplicar pues el evaluador, el médico en este caso, y es muy sencilla, es de sí o no. Ver directamente a la persona, que logre nuestra atención y explicarle, te voy a hacer algunas preguntas para evaluar tu estado de ánimo. Toma en cuenta cómo te has sentido la última semana. Solo contesta sí o no. En general, ¿estás satisfecho con tu vida? ¿Has abandonado muchas de tus tareas habituales y aficiones? ¿Sientes que tu vida está vacía? ¿Sientes que con frecuencia te sientes aburrido? Y así toda la lista que está acá. Entonces, para no era pero así, como con ese tono, un tono más cordial, no tan distante de que se ve así, no, es que acá antes está los 10 diplomas del doctor y no, hacerlo más íntimo, más cotidiano. Bueno, de esos 15, si ustedes, perdón, la voy a regresar, si ustedes se fijan, la que está, no todas los sís valen ni todos los nos. Aquí está marcado cuál es la respuesta que vale un punto y cuál vale 0. Entonces, al final de aplicar esa encuesta, si el paciente tiene de 0 a 4 puntos, pues se considera normal que no tiene síntomas depresivos. Si saca de 5 a 8 puntos, indica que tiene síntomas depresivos leves. Si saca de 9 a 10 puntos, indica la presencia de síntomas depresivos moderados. De 12 a 15 puntos, esto es que en casi todas los reactivos contestó positivo para depresión, muy seguramente esa persona tiene una depresión grave. Bueno, hablando de suicidio en el adulto mayor, que es la peor de las complicaciones que puede tener la depresión, se estima, de acuerdo a la OMS, que aproximadamente 800,000 personas en el mundo se suicidan anualmente. Muy seguramente son todavía cifras un poco conservadoras. Se calcula que en México ocurren aproximadamente 1,500 suicidios anuales, que también me parece que es una cifra que está reportada más baja de lo que es, pero dentro de ese reporte por parte de INEGI se reporta que al año aproximadamente 300 personas se suicidan, 300 personas mayores a 60 años. De acuerdo con reportes del IMSS de 2014, la principal causa de suicidio fue la depresión en los adultos mayores, y la depresión que tuvieron fue causada principalmente por pérdida de su vitalidad física, cambios en su ritmo de vida, disminución de las funciones y sus capacidades, tanto físicas como mentales, pérdida de figuras significativas. Ya en la tercera edad es muy frecuente que comienzan a morir, bueno, de entrada los padres, el cónyuge, en algunos casos algún hijo, algún hermano, algún familiar cercano. Entonces las pérdidas a esa edad ya son muy frecuentes. Se ve mucho depresión cuando hay matrimonios que ya llevaban 50 años y muere uno de ellos. El que queda es altamente probable que se deprima porque compartieron toda una vida, y muchas veces no es raro que después de que se muere el primero, a los pocos meses o máximo un par de años, con frecuencia muere el otro. También por aparición de enfermedades crónico-degenerativas, todas aquellas enfermedades que limiten y que causen dolor físico, con frecuencia repercutirán emocionalmente en depresión. Y también empeoramiento de su situación económica. Muchos ya están jubilados, pensionados, si es que trabajaron, o en algunas ocasiones tienen su capacidad adquisitiva muy limitada, y esto también conlleva malestar emocional. Factores de riesgo suicida en el adulto mayor, aquí están más
no están en un orden específico, pero todas estas cuentan. De índole biológico, ser mayor de 55 años. De 65 años, perdón. Tener antecedentes familiares de conducta suicida. Si hubo alguien que lo hiciera, un papá, un hermano, un tío, es más probable que lo hagan. Cuando se descuidan ellos mismos y son autonegligentes, esto es que no se atienden las enfermedades, que se descuidan, no se bañan, se tienen en abandono de su salud. También personas con demencias, con discapacidades importantes, lo que les dije, las enfermedades crónico-degenerativas, y aquellos pacientes que ya están entrando y saliendo del hospital frecuentemente por alguna complicación médica. De índole psicológico, pacientes obviamente que tienen depresión, que tienen conflictos familiares, aquellos que consumen sustancias psicoactivas, alcohol, por ejemplo. La gran mayoría de los suicidios que se presentan son bajo alguna sustancia psicoactiva, la más frecuente es el alcohol. Haber padecido eventos traumáticos recientes, accidentes, tener sentimientos de desesperanza. Este es muy importante, este sí se los pondría en negritas. Aquel que no encuentra como que algo en su vida en el futuro, algo bueno que vaya a pasar, ellos tienen alto riesgo. Los que han tenido pérdidas, también ser varón es más probable que ejecuten un intento suicida. Las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo hacen de una manera más agresiva y consuman el suicidio mucho más fácilmente, con mayor frecuencia. Tener ansiedad. De índole social también son factores muy importantes. Padecer abandono, aislamiento. Cuando desaparecen los hijos y ya no ven a sus padres y quedan abandonados o van ahí una vez cada medio año. Baja escolaridad, bajos ingresos, desempleo, jubilación. Es muy frecuente que los que estuvieron trabajando toda su vida en un horario muy intenso y que de repente se jubilan a los 60, 65 años y pum, vale, después dicen, ay, ¿qué hago? Y se aburren y no saben qué hacer. Aquellos que sufren discriminación también, los que padecen malos tratos, abandono, negligencia, abuso, violencia, ya sea por conocidos, vecinos o por la misma familia, todos estos son factores de riesgo. En la población general, el principal factor de riesgo para que alguien ejecute un suicidio es ya haberlo intentado anteriormente. Ese es el número uno. Entonces, por eso siempre hay que tomar en serio a alguien, aunque se haya tomado 5 aspirinas y 3 paracetamoles y aparte 10 omeprazoles, ese ya cruzó la barrera. Si ya lo hizo una vez, es muy probable que lo vuelva a intentar y cada vez lo hacen de una manera más agresiva. Bien, hay que diferenciar, hay varios trastornos del estado de ánimo. Uno de los retos más importantes para hacer un diagnóstico diferencial dentro de la misma depresión es si el paciente tiene trastorno depresivo mayor unipolar o tiene trastorno depresivo pero dentro del trastorno bipolar. Son dos entidades diferentes que se pueden confundir. El trastorno bipolar no es el que cambia de ánimo a cada rato, es más bien un trastorno bipolar es quien cumple en algún momento con todos los criterios que ya hablamos de trastornos depresivos y que en algún otro momento cumple con todos los criterios diagnósticos para hablar de un episodio de manía o de hipomanía, que es una especie de euforia desmedida o irritabilidad desmedida con necesidad de dormir muy disminuida, duermen 2-3 horas diarias y se sienten con la pila llena, pero que ese episodio de manía, que es lo contrario a la depresión, debe durar por lo menos 10 días y de hecho casi siempre dura meses, dura 1, 2, 3 meses. Pero cuando se presentan de inicio en depresión los dos, muchas veces nos cuesta un poco diagnosticar, hacer la diferencia si el paciente va a terminar teniendo trastorno bipolar o es simplemente depresión unipolar. Y no es ociosa la diferencia porque el tratamiento y el pronóstico es diferente. Dentro
de lo que ayuda a diferenciar si alguien, bueno, de entrada les he de decir que el diagnóstico de trastorno bipolar a veces se confirma hasta 1, 2, 3 años después, hasta que se cierra el ciclo de que el paciente tuvo depresión, pero después al año y medio hace un episodio de manía. Entonces ya, pum, no, se descarta. El paciente tiene trastorno bipolar y hay que hacer un cambio en el enfoque que se tiene y en el tratamiento. Pero cuando llegan de primera vez que nunca han hecho un episodio depresivo antes o un episodio de manía y es que es primera vez, esto ayuda un poco a diferenciar. En la depresión verdadera, podríamos decirlo, o unipolar, suele ser de inicio un poco más tardío. La edad promedio de inicio de primer cuadro depresivo es en la tercera década de la vida, entre los 20, 25 años, 30 años la mayor parte de las ocasiones, mientras que en el trastorno bipolar suele empezar incluso más temprano, puede empezar a los 15 años, a los 12, ¿sí? La depresión unipolar tiene pocos episodios, mientras que en la depresión bipolar es más frecuente, más recurrente. Tuvo el primer episodio a los 15, después a los 20, después a los 22, después a los 28 y muchos episodios depresivos ya deben despertar la sospecha de que es trastorno bipolar. El inicio es más lento de un cuadro de depresión unipolar, mientras que en el que tiene trastorno bipolar el inicio es más abrupto, más agudo. En muy pocos días o de un día para otro se puede presentar. Es más común en mujeres que en hombres la depresión unipolar, pero es igual en hombres y mujeres, se presenta igual. Hay mayor agitación psicomotora en la unipolar, mientras que en la bipolar normalmente hay más letargo y enlentecimiento psicomotriz. Presenta síntomas típicos, la depresión unipolar. Los síntomas típicos son aquellos que hay dos posibilidades, insomnio o hipersomnia. La depresión unipolar es insomnio, la depresión bipolar es hipersomnio. Muchas veces también el apetito en la depresión unipolar es hiporexia, mientras que en la depresión bipolar es hiperorexia. Bien, tienen menor riesgo suicida los de trastorno unipolar y mayor riesgo suicida los de trastorno bipolar. Y el último punto, bueno, los dos últimos son importantes. Las depresiones psicóticas, hay que pensar que muy probablemente sea de trastorno bipolar. Y también, hablando de historia familiar, en los pacientes que tienen depresión, pero que finalmente resulta que tienen trastorno bipolar, es mucho más frecuente que tengan familiares cercanos que hayan tenido varios episodios de depresión o de manía, mientras que esto no es tan frecuente en la depresión unipolar. Bueno, hay otras enfermedades que parecen depresión, pero que no lo son. Ya voy a acelerarle un poquito, porque si no nos vamos a quedar. Están estas enfermedades cerebrovasculares, cáncer, delirium, demencias, encefalitis, esclerosis, hepatitis, mononucleosis, lupus, tumores cerebrales. Estos pueden dar síntomas que parecen depresión, incluso en el cáncer de páncreas. Muchas veces antes de presentar algún síntoma físico, el primer síntoma es depresión para cáncer de páncreas. Hay muchos medicamentos que pueden provocar síntomas depresivos, quizás dentro de los más conocidos están los antihipertensivos, también está el medicamento isotretinoína que ocupan para tratamiento de acné. Es muy frecuente que produzca depresión y en otros pacientes trastornos de ansiedad y en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y que toman isotretinoína les empeora los síntomas también. Las quinolonas, bueno, sí son muchos medicamentos que pueden dar síntomas depresivos. Se puede sospechar de que el paciente tenga algo neurológico, quizás un tumor o alguna malformación o algo que les esté generando la depresión cuando tienen síntomas atípicos, cuando tienen alteraciones cognitivas desproporcionadas y de una evolución muy rápida, cuando tienen síntomas de psicosis o de catatonia. La catatonia es cuando se quedan ya sea mutistas o en posiciones fijas
o que dejan de comer totalmente, incluso de beber agua, eso es catatonia. Cuando evidentemente hay alteraciones de focalización neurológica. Y este es muy común cuando no responden para nada a los antidepresivos o tienen efectos adversos desproporcionados. Bueno, ¿cómo se trata la depresión? Ya ustedes ya lo diagnosticaron, ya hicieron buen rapport, buena confianza con su paciente, están seguros de que tiene depresión. ¿Cómo se va a tratar? Hay muchos medicamentos antidepresivos que se pueden utilizar. Esta es una tabla muy valiosa, muy importante, porque nos habla de la potencia real que tienen los antidepresivos. No todos tienen la misma potencia. Esto es comparado con placebo. El punto azul, entre más hacia la izquierda, perdón, entre más hacia la derecha esté, quiere decir que su potencia antidepresiva es más fuerte. Pero si está más cargado hacia la izquierda, es más bien que funciona como placebo, ¿sí? Entonces, el que tiene un verdadero o la mayor fuerza antidepresiva es hasta la actualidad es la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, ya muy viejo, pero sigue siendo el más potente. Le sigue la mirtazapina, abajo, pegadito, muy cercano, está la duloxetina, también pegadito la venlafaxina, la paroxetina. Muchas veces los médicos de primer contacto o de otras especialidades, con mucha frecuencia los medicamentos antidepresivos que más utilizan son la fluoxetina o la sertralina, pero si vemos la fluoxetina, pues su potencia no es tan alta, la podríamos decir que es apenas mediana. La sertralina tiene una potencia aceptable, pero menor que todos los anteriores. El escitalopram es mejor opción todavía que esos. Y hasta abajo tenemos con menos potencia antidepresiva, está la desvenlafaxina, que se parece a venlafaxina, pero no es la misma, este ya es el metabolito activo, pero tiene menor potencia antidepresiva, y la reboxetina menos todavía. Bueno, ¿cómo actúan los antidepresivos? Esta es una tabla simplificada donde le estamos dando prioridad a lo que más hacen, aunque en realidad no son específicos de eso. Habitualmente tienen acción menor en varias otras vías de neurotransmisión, pero podemos ver lo siguiente. Los antidepresivos tricíclicos actúan normalmente por inhibición de la recaptura de noradrenalina y también inhibición de la recaptura de serotonina. Pero también presentan bloqueo del receptor HT2A, que también tiene un efecto antidepresivo. Eso es el antidepresivo tricíclico. La anfebutamona tiene su modo de acción principal es inhibición de norepinefrina, pero principalmente inhibidor de la recaptura de dopamina. Este es el único medicamento que tiene una potencia que actúa sobre dopamina, inhibiendo su recaptura, haciendo que la dopamina actúe más. Es el único antidepresivo. Anfebutamona es el nombre en el continente americano, pero también lo pueden encontrar como bupropión. Bupropión es como se le conoce en Europa, es como paracetamol y acetaminofén. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina actúan principalmente en inhibiendo la recaptura de serotonina. La venlafaxina actúa inhibiendo, es un dual, actúa parecido a los tricíclicos, podríamos decir, inhibe recaptura de norepinefrina y también de serotonina. La duloxetina también es un antidepresivo dual que actúa de una manera muy similar, es inhibiendo recaptura de noradrenalina y de serotonina. Y la mirtazapina es un medicamento con un mecanismo de acción muy diferente a todos los anteriores. Este actúa inhibiendo principalmente los receptores alfa-2 adrenérgicos y el receptor de serotonina 5-HT2A, que es de bastante potencia antidepresiva. Bueno, esta tabla está un poco más, más compleja, pero es importante tomarla en cuenta
De aquí me importa mucho que vean ustedes el rango de dosis en los que se pueden manejar los medicamentos, porque una de las principales causas de falta de eficacia en el tratamiento es que dan dosis insuficientes y por tiempos muy cortos. Quizás vale la pena revisar de los de uso más común. Por ejemplo, la fluoxetina. Habitualmente se indican 20 miligramos, pero el margen en el que nos podemos mover es de 20 hasta 80 miligramos por día. La sertralina, habitualmente manejan 50, pero podemos mover de 50 hasta 200 miligramos por día. La paroxetina, de 20 a 60 miligramos por día. De aquí otro, la venlafaxina. Muchas veces algunos pacientes responden desde 75 miligramos, pero nos podemos subir hasta 300 miligramos. Perdón, la desvenlafaxina en un margen de 50 a 400 miligramos y mirtazapina. Nos podemos mover desde 15 hasta 45 miligramos. Ahí vienen en la misma tabla para poder ver con mayor detalle cuáles de estos antidepresivos tienen más potencia sedante, más potencia anticolinérgica, más riesgo de hipotensión ortostática, alteraciones en la conducción cardíaca, en el ritmo cardíaco. Aquí, los que francamente tienen alteraciones cardíacas son los tricíclicos, no son, por lo tanto, de primera elección en pacientes cardiópatas. De todos los que están aquí, de los que se pueden utilizar en pacientes con el menor riesgo de que provoquemos arritmias por el medicamento, es el bupropión, aun cuando aquí marca que sí lo altera. Dentro de estos es el que menos lo altera. También en segundo lugar podemos pensar en sertralina, y quizás en tercer lugar el escitalopram, que el escitalopram no está aquí escrito, pero su rango de dosis del escitalopram va desde 5 miligramos hasta 20 miligramos por día. Bien, efectos secundarios relevantes en estos medicamentos. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, quizás los más importantes es que son poco frecuentes, pero se pueden presentar, son sangrados de tubo, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, y también pueden tener algunas interacciones en el citocromo P450 con otros medicamentos que se metabolicen por la misma vía. Los duales, como la venlafaxina, duloxetina y mirtazapina, pueden provocar hipertensión arterial, también síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y elevación de las enzimas hepáticas. Los tricíclicos, las alteraciones más comunes son las arritmias, hipotensión arterial ortostática, efectos anticolinérgicos y estreñimiento. He de decirles que casi todos los medicamentos antidepresivos producen disminución del deseo sexual y retardo en el tiempo para lograr eyacular. Es un efecto muy frecuente y dentro de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los que tienen más marcado ese efecto son la paroxetina y el citalopram. Bueno, acá algunas afecciones, puntos a considerar. El adulto mayor ya no es un quinceañero, ya con frecuencia tiene alteraciones físicas, renales, hepáticas. Entonces, hablando de pacientes con problemas hepáticos, acá estamos viendo en esta tabla las principales complicaciones. Los tricíclicos se eliminan más lentamente en pacientes con problemas hepáticos, hepatitis, cirrosis. Lo que hace, se eliminan más lento, lo que hace que se acumule el medicamento. Si se llegaran a utilizar, ocuparlos al 50% de la dosis o incluso menos, o de preferencia no usarlos.
El bupropión no se sabe, se piensa que es poco riesgo hepático, aunque no está bien demostrado. Los que están en negritas son medicamentos más seguros. La desvenlafaxina, esta no requiere ajuste de dosis, se puede utilizar en pacientes con problemas hepáticos y no tiene problemas de interacciones medicamentosas. Entonces es una buena opción. Recuerden, su potencia quizás no es la más alta, pero en este tipo de pacientes es una buena opción, quizás ajustando dosis apropiadas. El otro de negritas, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son los más seguros en enfermedades hepáticas, principalmente citalopram, sertralina y escitalopram. Yo les marcaría que quizás en orden sería el de más seguro, sertralina, le seguiría escitalopram y en tercer lugar en segundo lugar el escitalopram y en tercer lugar el citalopram. Con mucha frecuencia dicen, no, pero pues es que aparte tiene ansiedad, no duerme, ¿qué le damos? Si el paciente pues, está mal del hígado y todo eso. Bueno, en estos pacientes, empezaremos alprazolam, se disminuye en pacientes con enfermedades hepáticas, se disminuye su metabolito y entonces si se ocupa hay que dar dosis del 50% o incluso menos. Hay que evitar en pacientes hepatópatas el uso de clonazepam y diazepam, porque de por sí son de vida media muy larga, más de, algunos reportan que puede ser casi de 100 horas la vida media, quizás no tanto, pero sí son medicamentos de vida media muy, muy larga, el clonazepam y el diazepam, y en pacientes con enfermedades hepáticas esta se prolonga más todavía, entonces hay que evitar lo más posible su uso. ¿Cuál sí podemos ocupar? El lorazepam, ese es de primera elección, si se tiene que usar alguna benzodiazepina. Son metabolizados por conjugación, evitan el primer paso hepático, su eliminación no se ve afectada y definitivamente es el que ocupamos en pacientes con cirrosis, pacientes que hay que cuidar el hígado, que está tomando muchos medicamentos para evitar el mayor número de interacciones. Lorazepam es de primera elección. El Zolpidem como inductor de sueño, la dosis máxima a utilizarse sería de 5 miligramos y eso a lo mucho, aunque también de preferencia no utilizarlos. Recordemos, vida media, alprazolam y lorazepam son de vida media mediana, su tiempo de acción es aproximadamente de unas 8 o 9 horas. Bien. Perdón, a ver. Ajá. Bien. En enfermedades con problemas renales, insuficiencia renal crónica. Bueno, aquí también, como vimos en la anterior, hay muchas limitantes en casi todos, con todos los medicamentos tenemos que utilizar dosis muy pequeñas, pero sí tener punto clave, no dar duloxetina en pacientes con problemas renales. También yo les diría no dar paroxetina, es la que requiere quizás del ajuste paroxetina, disminuir la dosis un 50, un 70%, yo les diría mejor no lo utilicen. Si hay un paciente con insuficiencia renal crónica, váyanse a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, principalmente fluoxetina, citalopram, sertralina. ¿En qué orden? También se los pondría. En primer lugar, piensen en sertralina. Segundo lugar, piensen en escitalopram. Fluoxetina, no hay problema, pero recuerden su vida media, tiene una vida media muy larga, de 48 horas vida media de fluoxetina. Entonces piensen, sertralina o escitalopram es una buena opción para pacientes con problemas renales, insuficiencia renal crónica. Un efecto muy común, riesgo de aumento de peso por medicamentos. ¿Cuáles son los que más suben de peso? Amitriptilina, citalopram, mirtazapina, yo creo que bastante más que los demás, y también paroxetina. Medianamente incrementan el peso, escitalopram, sertralina, duloxetina, y los que casi no generan aumento de peso
están estos, moclobemida, que no existe en México, es un IMAO, pero están otros, la vortioxetina, venlafaxina, bupropión, e incluso el bupropión hasta puede hacer que bajen un poco de peso. La desvenlafaxina, la fluoxetina y la imipramina son los que menos incrementan el peso. Esto es a tomarse en cuenta para pacientes obesos, pacientes diabéticos, tomar en cuenta esta tabla y quizás que en ellos, pues sí, cargarnos más hacia los que menos incrementan el peso. Bueno. Y después de todo lo que hemos hablado, ¿cómo elegimos el antidepresivo? Son un montón, unos ayudan para una cosa, pero empeoran otra. Bueno, pues aquí no les podría decir siempre receten este o siempre el otro. Hay cosas a tomarse en cuenta. Dentro de ellos, número uno, hay que evaluar bien el cuadro clínico que tiene el paciente, su depresión. Si hay síntomas de ansiedad, si hay psicosis, si hay riesgo suicida, si tiene características de trastorno bipolar, también la gravedad del mismo, de la depresión, qué comorbilidades médicas o psiquiátricas tiene, preguntar si ya ha recibido tratamientos anteriores, qué le han dado, si ya se tiene el antecedente, sí, doctor, hace como 5 años me dio depresión y me dieron X medicamento y sí recuerdo que me fue muy bien, yo les diría, pues no descubran el hilo negro, váyanse a lo seguro, al medicamento que ya saben que le funcionó bien al paciente y que el mismo paciente le tiene confianza. Pero si ven que hay otras mejores opciones, pues tómenlas en cuenta, pero viendo tomando en cuenta todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. ¿Qué tan tolerables son a los medicamentos? La principal causa de abandono del tratamiento son los efectos secundarios. Entonces, a grandes rasgos, yo les podría decir, empiecen con poquito, dosis muy chiquitas y súbanlas muy lentamente. Podría yo decirles, inicien con un cuarto de la dosis que tienen pensada y quizás cada 8 días subirle un cuartito, hasta que lleguen a la dosis que ustedes están pensando darles a su paciente y obviamente explicarle los efectos secundarios que pueden tener para que no se asusten, si es que tienen ligero temblor o se les acelera el ritmo cardíaco o algo, que el paciente sepa qué puede esperar para que no se asuste y deje el tratamiento. Hay que tomar en cuenta interacciones medicamentosas y también preferencia del paciente, así que qué efectos secundarios hay con uno, cuál con otro, y dicen, no, pues doctor, pues prefiero que me dé hambre sí, tomar en cuenta la opinión del paciente, informándolos primero. ¿Por qué no responden los pacientes al tratamiento? Número 1, por error en el diagnóstico. Número 2, por no elegir el fármaco apropiado, por no dar la dosis apropiada, o no dar el tiempo necesario el medicamento, o porque se trata de un tratamiento complejo, alguien ya que está tomando muchos medicamentos y hay que tener mucho cuidado en las interacciones. También pacientes con depresión refractaria. La depresión refractaria es aquella que ya tuvo por lo menos 2 tratamientos farmacológicos en tiempo y dosis apropiados y que no ha respondido, no ha tenido una buena respuesta. A eso se conoce como depresión refractaria. Y lo que les decía, que no se da por tiempo suficiente. El 25% de los pacientes abandonan el tratamiento antes de un mes. El 44% lo abandona antes de 3 meses. El 60% lo abandona antes de los 6 meses. Y acaba una pregunta importante. ¿Qué tiempo tiene que tomar el paciente el tratamiento? Bueno, ¿se acuerdan que hay unos que si es un primer cuadro depresivo, vemos que tiene solamente un 50% de posibilidades de que le dé un segundo cuadro, pero si ya le dio un segundo cuadro, hay un 70% de que le dé un tercero, y si ya le dio un tercero, un 90% de que le vuelva a dar más. Entonces, si es un primer cuadro, antes decían que dar el tratamiento, que ya esté asintomático,
y damos, ¿cómo se llama?, el tratamiento 6 meses más y lo quitamos. Actualmente se recomienda por lo menos dejar el tratamiento por lo menos 1 año después a que el paciente ya se le haya quitado la depresión, pero en pacientes que ya han tenido muchos cuadros depresivos, probablemente van a necesitar tratamiento permanente también por muchos años, de manera continua. Son puntos importantes y ya estoy por terminar la plática. Los adultos mayores en general con depresión responden menos bien a los antidepresivos y tienen mayor cantidad de recurrencias que los adultos jóvenes. El litio, el aripiprazol y el metilfenidato son eficaces para incrementar la respuesta de los antidepresivos. Aquí hablando de litio, brevemente les diré, no pidan estudios de litio, lo normal es no tener litio. La litemia famosa solo la mandamos en pacientes que están tomando litio como parte del tratamiento del trastorno bipolar, y ese rango de 0.5 a 1 milequivalente por litro únicamente sirve para saber que estén en el margen terapéutico y que no nos estemos excediendo de litio porque es tirotóxico y nefrotóxico. Entonces, por favor, nunca manden una litemia a un paciente por sospecha de depresión, argumentando es que quizás estás deprimido por falta de litio, porque habrá sido un error. La litemia solo se pide al paciente con trastorno bipolar que toma litio. Bueno, los antidepresivos generalmente no funcionan para pacientes con depresión y que además tienen demencia. Y la terapia cognitivo-conductual, principalmente las técnicas de resolución de problemas, sí han mostrado ser eficaces ayudando a los pacientes adultos mayores deprimidos. Factores protectores en el adulto mayor, pues todo lo contrario a lo que vimos de los factores de riesgo para suicidio. Pacientes que tengan actividad física, buena alimentación, funcionales, buena salud física, psicológicamente que sean flexibles a los cambios, que tengan una motivación, un hobby que hacer, caminar, leer, reunirse los jueves con sus amigos, echar dominó, que tengan eso les ayuda mucho. Que tengan un segundo proyecto de vida, que no nada más es que se murió mi esposa y pues ya no encuentro, que encuentren, buscar algo de donde anclarse para seguir caminando, que cuenten con un buen soporte emocional también. Socialmente, las actividades recreativas, el apoyo familiar, interacción a los grupos, todos esos, los grupos de adultos mayores donde juegan dominó, baile, escuchan música, pintan, todo eso es de gran ayuda para los adultos mayores. Y esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor doctor. Levantó usted, como dicen en mi rancho, alborotó usted el hormiguero. Hay muchísimos comentarios favorables y preguntas que creo ya quedaron contestadas algunas. Por ejemplo, el doctor Sergio Torres insiste, ¿cuál sería el mejor antidepresivo para el paciente anciano depresivo con cardiopatía isquémica y con arritmias? Bueno, si es muy necesario, pues sería la anfebutamona. Muy bien. La doctora Novia Franco, sin embargo, en los pacientes geriátricos, los antidepresivos tricíclicos no son considerados de primera línea, considerando efectos adversos, entre ellos el riesgo de delirio. ¿Algún comentario? Muy bien. Sí, pues sí, evitar los tricíclicos. Sí. El doctor Sergio, otra vez, ¿la depresión solo se explica por una alteración en los neurotransmisores o es más complejo el problema? ¿Y por qué algunos pacientes no responden? Sí, algunos pacientes no responden. Ya había dicho usted la respuesta, pero si tiene la bondad de repetir. La depresión es bastante más compleja y fue una sobresimplificación hablar únicamente de que hay niveles más bajos de dopamina, serotonina y norepinefrina. En realidad, en la actualidad se habla de que hay alteraciones en circuitos específicos de neurotransmisión, por ejemplo, los que van de la corteza frontal ¿cómo se llama? Al circuito, ¿cómo se llama? Al circuito límbico, que atrofia en ellos
alteraciones también del metabolismo, hipoactividad frontal, principalmente del lóbulo frontal izquierda, muerte neuronal, disminución de la capacidad de sinaptogénesis. Es bastante más complejo. La herencia también, la herencia de cómo tenemos nuestros transportadores de serotonina. Todo esto genéticamente les puedo decir que la genética da el 50%, el otro 60% es medio ambiente desde la infancia hasta la adultez, y sí, es algo bastante más complejo. ¿En qué tiempo se hacen los ajustes de dosis, doctor? Sí, para hacer una prueba de un antidepresivo son por lo menos 6 semanas para poder evaluar la respuesta. ¿Los mejores horarios de administración? Depende también por los efectos secundarios. Podríamos decir medicamentos sedantes como mirtazapina en la noche, medicamentos que son más bien activadores en la mañana, por ejemplo, venlafaxina, desvenlafaxina, fluoxetina. Por ejemplo, ¿la sertralina dada en la noche es conveniente? Muchas veces la sertralina puede dar ansiedad, taquicardia. Yo preferiría en la mañana. Y quita el sueño, efectivo. Quita el sueño. ¿Se puede presentar resistencia de los medicamentos duales si hay abandono del tratamiento en repetidas ocasiones? Y si este es el caso, ¿es mejor subir la dosis o cambiar el antidepresivo? Ok, de acá vamos. Si ya el primer punto para hablar de resistencia a un tratamiento es que ya se haya dado por tiempo y dosis suficiente. Si el paciente ha abandonado el tratamiento cuando estaba iniciándolo, que fue a una dosis insuficiente y por tiempo insuficiente, sería repetirlo. Pero si ya se comprueba esto, se tienen que hacer muchas veces cambios a medicamentos compuestos. Hay algunos que son fluoxetina más una dosis pequeña de un antipsicótico, por ejemplo, olanzapina, o hacer combinaciones de medicamentos que actúan de diferente manera, por ejemplo, un inhibidor de recaptura de serotonina junto con un dual, pero siempre que se hacen combinaciones hay que irse con dosis bajitas, muy pequeñas. Y como mencioné en otra diapositiva, pensar en dosis pequeñas de antipsicóticos, por ejemplo, el aripiprazol o olanzapina, pero dosis muy pequeñas. Para que se hagan una idea, el aripiprazol, la pastilla viene de 10, 15 y 30 miligramos. Bueno, hablamos de dar 2.5 miligramos de aripiprazol. Si hablamos de olanzapina, también estamos hablando de dar 2.5 miligramos. La pastilla viene de 10 miligramos. ¿Sí? Entonces, o dar, ¿cómo se llama? Dobles esquemas antidepresivos o apoyarnos de litio o apoyarnos incluso de metilfenidato. Muchas gracias. Y ya por último, doctor, 20 segundos la última respuesta. La última. ¿Qué hay del sulpiride y qué hay de la combinación sulpiride-alprazolam? Sí, bien, el sulpiride es un antipsicótico ya muy viejo, funciona bien para la ansiedad, malo como antidepresivo. Efectos secundarios muy frecuentes es que sube la prolactina, ¿sí? Entonces, en lo personal no soy muy dado a utilizar sulpiride. En depresión sí les va aceptablemente bien a los que tienen ansiedad. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor doctor. De veras, sumamente agradecido por su presentación. Hay más preguntas. Levantó usted el hormiguero, la inquietud de este fenómeno, de este problema médico que lo vemos, pero que, como dijo aquel, no nos atrevemos en algún momento a tratarlo. Está usted cordialmente invitado para una futura sesión y a nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, filial del Colegio de Medicina Interna de México, nuestro más eterno agradecimiento. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Todos ustedes, compañeros, por favor, 2 minutos y regresamos. Parada técnica.